A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Bienvenidos, estimada audiencia, a nuestro programa semanal. Bienvenidos, estimados profesores. ¿Qué es de ustedes, niños? ¿Cómo los trata la vida? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, contenta de verlos, así sea en nuestra cuadrícula Zoom. Y bueno, ya lista para nuestra cita semanal. Buenos días también de mi parte. Un cordial abrazo a cada uno de ustedes y bien contento con la entrevista de hoy, a ver cómo nos va. Entre profesores estaremos hoy. Pues sí, bueno, entre profesores estamos los cuatro siempre. Y hoy también viene un quinto profesor para acabar de completar el cuadro. Nada, entre académicos te veas, vamos a ver cómo fluye esto. Aunque aquí el tema es interesante porque es más teatral y eso puede aligerar un poco la seriedad y la solemnidad académica, ya lo veremos. En todo caso, punzaremos a nuestro invitado para que se ponga a reír un poco. En este programa nos gusta que el entrevistado ría y haga reír al público con su saber. Vamos a ver qué sabe este señor de teatro. Vamos a ver. Pues sí, esta mañana tenemos a un gran hombre de teatro. Se trata de Leonardo Asparren Jiménez. Leonardo es crítico de teatro y especialista en teatro venezolano y teatro griego. Leonardo es licenciado en filosofía con maestría en teatro latinoamericano por la UCB, profesor titular jubilado de teatro griego de la UCB y coordinador de la maestría de teatro latinoamericano de esta misma universidad. Por muchos años, Leonardo Asparren Jiménez perteneció al Servicio Diplomático Venezolano. Ha sido también director del Fondo de Fomento Cinematográfico, presidente del Círculo de Críticos de Teatro de Venezuela, de la editorial Monte Ávila y de la Fundación Teatro Teresa Carreño, así como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua desde el año 2008. Entre sus libros, que son muchísimos, Leonardo Asparren ha publicado diversidad de ensayos en torno al teatro venezolano y recientemente la Academia Venezolana de la Lengua publicó en formato digital Teatro Político Venezolano y otros teatros venezolanos, que son 4 tomos que agrupan breves ensayos de diferentes épocas y que en su conjunto podrían leerse como una historia de nuestro teatro. Bueno, ya le echaremos un vistazo a esos libros de la mano de su autor, Leonardo Asparren Jiménez, a quien damos la bienvenida a Un Minuto con las Artes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y para poder conversar de una forma tan grata con Humberto, con Susana, con Rafael, sobre tantas cosas que nos incumben y que nos comprometen en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación, profesor. Y yo le digo profesor porque así lo conocí, lo respeto como profesor. Usted fue profesor mío en la Escuela de Arte de varias asignaturas, pero recuerdo con especial cariño, especial interés en realidad, teatro griego, que yo vi con usted teatro griego, y yo quería comenzar hoy, para entrar por ahí, con una, que yo creo que fue una pregunta que usted nos puso en un examen, un trabajo que nos mandó a hacer, no me acuerdo bien en qué ámbito nos hizo la pregunta, pero a mí se me quedó en mi cabeza siempre, y es una pregunta que yo me repito y constantemente reflexiono sobre la situación del país o la situación del teatro a partir de esa pregunta, que es, de las tragedias griegas, ¿cuál me parece más actual? ¿Cuál nos parecía más actual? Y yo me acuerdo que yo lo reflexioné muchísimo y pasé por varias instancias
me acuerdo lo que pensé en aquel momento, pero es una, un juego como intelectual que tengo y se me quedó en mi cabeza de que usted me hizo esa pregunta, profesor, y se la quiero hacer a usted ahora. De las tragedias griegas, ¿cuál le parece a usted más actual en este momento? No entremos en política venezolana, pero como arquetipo y no sé, como imagen poética, ¿qué personaje griego le parece más actual en estos momentos de la historia? Por Mira, empezar, Perdona que lo interrumpa, profesor, un momentico, voy a meter una pizca allí porque no tiene por qué ser un trágico, puede ser alguien cómico. También también, evidentemente. puede Vale, escoger entre las comedias. escoge lo que quiera, profesor. sí. Este, cualquiera, es decir, cuando digo cualquiera no lo digo para escapar de elegir un nombre en particular. ¿Por qué digo cualquiera? Porque todo el teatro griego del siglo V, todo, Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes, fue un teatro profundamente comprometido con el destino de la ciudad, la polis, como le decían los griegos. ¿Por qué? Porque en el año 510 un personaje llamado Clístenes creó la democracia. Y a lo largo del siglo V, esa democracia fue muy discutida, esa democracia corrió graves riesgos, ¿verdad? Y esa democracia tuvo que soportar la derrota de la guerra del Peloponeso a finales del siglo. De tal manera que de alguna u otra forma, en cualquiera de las obras, ayer estaba yo revisando algunas de Aristófanes, uno encuentra la presencia de esa situación dramática que suponía vivir una sociedad que vivía con angustia los grandes valores fundamentales de su democracia, con el riesgo que suponía una generación demagoga a finales del siglo V, que suponía las ambiciones de las oligarquías de la época. De tal manera que si, por ejemplo, tomamos a Aristófanes, por mencionar a un cómico y no a un trágico, como comenta Rafael, mira, Los Caballeros, por ejemplo, es una obra importante. Lisístrata, que es muy conocida y muy comentada en su teatro, y Las Ranas, porque Las Ranas, que es la última obra que se escribió, tiene un planteamiento muy serio que algunas veces no se toma a plena conciencia. Habían muerto Sófocles y Eurípides. Entonces a Aristófanes no se le ocurre otra cosa que escribir una obra en la que Dionisio, el rey, el dios del teatro, va a los infiernos a buscar un dramaturgo que regrese, porque los que estaban vivos no servían. Los que estaban vivos eran malos dramaturgos y hacía falta un gran dramaturgo para salvar a la ciudad, es decir, salvar a la democracia. Y con toda la razón del mundo se lleva a Esquilo, porque Esquilo es el dramaturgo de la democracia griega. Y lo fue incluso el siglo pasado, en una circunstancia que pocas veces se menciona. Cuando es derrocada la monarquía griega en los años 60 y se instaura un nuevo gobierno militar, durante ese gobierno Esquilo estuvo prohibido. 2500 años después, Esquilo estaba prohibido porque los planteamientos de él eran planteamientos sumamente serios, ¿verdad? Se habla de Prometeo encadenado, pero Prometeo encadenado está encadenado porque el Zeus de esa obra es un personaje profundamente perverso, ¿verdad?
Y así uno lo ve, de tal manera que cualquier obra que uno elija, Edipo, por ejemplo, el nombre original en griego de Edipo es Edipo tirano, no es Edipo rey. Nosotros vivimos todavía con las evocaciones románticas. Edipo rey, no es Edipo rey, es Edipo tirano. Y así se le conoció, pues. En estos momentos yo estoy ayudando a algunos jóvenes teatristas que tienen la intención de montar Antígona y están trabajando en eso. Yo los he ayudado. Y Antígona es lo mismo. Antígona es lo mismo. Antígona es el conflicto entre las leyes que a mí me da la gana de instaurar y las leyes eternas que están por encima de las leyes humanas. Es decir, en Antígona se plantea el problema de los derechos humanos intangibles, que estén o no estén escritos en una constitución, prevalecen sobre los derechos humanos reconocidos a través de una ley y de una norma. Ese es el gran aporte de la obra Antígona. De tal manera que cualquiera tiene un gran sentido de contemporaneidad. Gracias, Humberto, por darme el pase cuando tú querías seguir hablando, pero ya te dejo decir. Pero bueno, aquí como en todo diálogo, y el diálogo es la base fundamental del drama, sin diálogo no hay polis, decía Aristóteles, y Del sin... drama y de la democracia, de las dos Exacto, cosas. exacto. Y sin polis no hay teatro. Y bueno, por supuesto, el diálogo es fundamental para la escena dramática o cómica. Bueno, pero entonces como esto es un diálogo, salen y entran los personajes, ¿verdad? Y bueno, voy a entrar yo, que soy el personaje del pícaro, que siempre hago de pícaro en esta tragicomedia semanal, que es Un Minuto con Lasarte. Y bueno, yo voy a enlazar un poquito con eso que acaba de decir Leonardo. Ya nos abrió un espectro de cosas riquísimas. Wow, bueno, ya se ve, por un lado, que es un erudito, o sea, que pueda citar las tragedias, las comedias, que tenga a la mano, así, súper a la mano, una referencia, bueno, de toda la que es el clasicismo trágico griego, de los grandes autores, y que nos cuente la anécdota interesantísima de que Esquilo fue prohibido durante la dictadura militar después del derrocamiento del rey de Grecia en el siglo XX. Es decir, eso nos pone en evidencia la potencia de la obra dramática. De la obra, no solamente de la obra dramática, sino la obra de arte en general, ¿verdad? La potencia simbólica, la potencia disruptiva que puede tener en un contexto social determinado. Y eso me hizo recordar directamente la República Platónica, la Politeia Platónica. Es decir, ahí lo vemos clarísimamente, ¿verdad? Cuando Platón dice, aquel que se salga de las normas de la virtud que son fundamentales para el sostenimiento de la polis, o entra por el aro, digámoslo así, en coloquial, o, bueno, se sale del equipo, por decirlo de alguna manera. Y eso lo dice, por ejemplo, directamente en el caso de Homero, ¿verdad? Cuando dice, Homero es bienvenido a integrar nuestra ciudad, ¿verdad? Pero ojo, señor Homero, por más grande que usted sea, usted no nos puede mostrar a Aquiles llorando. Usted no nos puede mostrar a Aquiles llorando sobre el cadáver de Patroclo, porque nosotros queremos que la gente que vea la obra sienta la potencia del héroe, la virilidad, la virtud, un hombre que no se deja, dominar por las pasiones, los sentimientos, que es entero,
el ideal de un héroe, ¿verdad? Del héroe virtuoso. Y ya ahí es el primer caso de censura que podemos registrar quizás de la historia, ¿verdad? En que el gran filósofo Platón le dice a Homero, cuidado, señor Homero, no me ponga a llorar a los valientes porque me echa a perder a la ciudad. Y eso habla de lo que estaba diciendo Leonardo, la importancia que tuvo para la consistencia de la polis griega el teatro como forma de pedagógica colectiva, terapéutica y pedagógica. Y quizás en algún momento tú quieras hablar de esa experiencia de la paideia teatral y de la terapia teatral, ¿no? Si quieres, digamos, es una cosa que dejo flotando y le damos la entrada al personaje Humberto Ortiz, que aquí hace el papel siempre de filósofo abstruso y abstracto. Adelante, Son querido. palabras. No, pues respóndale a Rafael, querido profesor, porque ahí hay bastante tela que cortar. No sé, yo tengo mis reflexiones con respecto a eso, pero me encantaría, profesor. Algunos especialistas helenistas consideran a Platón, y yo participo un poco de ese criterio, de que Platón fue un filósofo muy conservador, en el sentido un tanto negativo del término, porque Platón en las leyes y en la República critica mucho la mímesis, porque él considera que la mímesis puede servir para bien o para mal. Y está el caso de Aquiles. Platón decía que cuando la mímesis está mostrando pasiones desbocadas y cosas de esas, eso no se le puede permitir, porque eso tiene una influencia negativa en los jóvenes y en los niños en el proceso de formación de esa polis ideal que él diseñaba y proponía. Por eso él en el 10º libro de la República, si mal no recuerdo, Sí, elimina el teatro. Dice que a los poetas trágicos no hay que permitirles que representen sus obras y que la ciudad debe estar dirigida por los filósofos. De tal manera que esto es así. Lo que sucede es que Platón tuvo un excelente alumno que, como buen alumno, no estuvo de acuerdo con su profesor, que fue Aristóteles. Y Aristóteles se fue por otro lado para reivindicar la importancia del teatro como arte, del teatro como arte y como arte político. Claro. Y justamente ahí es donde quería yo entrar a tocar con usted, profesor, el tema de la reflexión sobre el arte, o para decirlo en una sola palabra, la crítica de arte. El trabajo de la crítica del arte, que claro, Platón lo maneja en un sitio, Aristóteles lo maneja del otro, siendo los dos filósofos, y se acercan a la crítica del arte. Y yo sé que usted ha trabajado mucho la crítica del arte, es su trabajo, y el valor, la importancia histórica de la reflexión sobre el arte. Quisiéramos que habláramos un poco sobre eso, profesora Parren, porque a veces se cree que la crítica es sencillamente el censo que hace Platón. Platón critica esto y chao. Pero es que la crítica no es solamente decir lo que vale o no vale, la crítica también es una reflexión sobre un hecho concreto que es el arte. Entonces quisiéramos como que quisiera tocar con usted un poco el trabajo de la crítica para la relación temporal del arte o histórica del arte, o no sé cómo plantearlo. Bueno, mira, cuando yo ingresé en la Escuela de Arte, y hablando de democracia sobre todo. Sí, cuando yo ingresé a la Escuela de Arte, el director, que era Inocente Palacios, y Isaac Chocrón,
que me llevó a la Escuela de Arte, me plantearon que yo dictara un curso sobre crítica de teatro. Yo le dije que no. Y nunca en mi vida he dictado un curso sobre crítica de teatro. Porque la verdad es que confieso, lo estoy confesando por primera vez, no sabría cómo organizarlo, ¿no? ¿Verdad? Es decir, la relación del crítico con la obra de arte tiene que ser una relación de creación. Tiene que ser es decir, el crítico tiene que ser en algunos aspectos un co-creador de esa obra. Porque si no, la obra de arte corre el riesgo de quedarse muda. Y ahí está la gran responsabilidad del crítico, ¿no? Cómo mantenerla viva. Es decir, cuando hablo de crítica de arte, estoy yendo más allá del teatro, ¿verdad? Es decir, si no hay una crítica que hable, que especule, que interprete de las diversas formas posibles, la Mona Lisa de Leonardo, por ejemplo, pues la Mona Lisa de Leonardo no tendría la resonancia que hoy en día tiene. Y en ese sentido, el más elemental espectador, cuando ve la obra de arte, se transforma en un crítico, porque la obra le plantea preguntas y él tiene que conseguir una respuesta. Cuando cuando se es crítico, pongámoslo entre comillas, profesional, ya se está actuando de una manera distinta. Es decir, se supone que la interpretación de una obra de arte necesita algunas premisas elementales. Es decir, no se puede ser crítico de artes plásticas sin tener suficiente cultura y conocimiento de las artes plásticas, ¿verdad? Hace varios años yo fui tutor de una tesis sobre Stanislavski en la docencia teatral caraqueña y nos encontramos, las alumnas que hicieron la investigación, nos encontraron que la mayoría de los profesores de actuación no conocían a Stanislavski. Entonces, eso no puede ser, pues. Es decir, un crítico de arte que no conozca la obra y en general el arte al cual se está dedicando, pues no funciona bien. Y el crítico no es un promotor. El crítico, y en teatro eso es fundamental, que le piden al crítico que sea una especie así de intermediario entre el escenario y la taquilla. El crítico está, o debe estar concentrado en los valores inmanentes de una obra de arte y cómo esos valores inmanentes se proyectan hacia la sociedad y hacia hacia la historia, pues. Hay, en un libro Marx, creo que es en el libro de la ideología alemana, Marx dice algo que a mí me gusta repetirlo porque dice mucho de la sensibilidad de Carlos Marx, tan criticado y tan paleado hoy en día. Marx dice que el problema del arte griego clásico no es que ese arte sea producto de condiciones socioeconómicas específicas y concretas. El problema es que hoy en día nos sigue siendo modelo de arte. Es decir, reconoce cómo una obra de arte se despega de las condiciones materiales donde es producido para tener su universalidad. Y eso lo tiene que comprender un crítico. Eso lo tiene que comprender un crítico porque si no, ¿qué? Si la herencia de la humanidad es espiritual, no es material. La herencia de la humanidad es espiritual y en eso tiene mucho el arte
que ver y que aportar, pues. Vamos a hacer una pausa Aunque aquí, Leonardo, estimados profes, para escuchar nuestro tema musical de la mañana de hoy, My Way, con Frank Sinatra. A continuación, compromisos comerciales de la emisora. Y bueno, regresamos con Leonardo Asparren Jiménez y nuestra conversación sobre teatro venezolano. Regresamos, amigos oyentes de Un Minuto con las Artes, después de haber escuchado a la voz Frank Sinatra con My Way y los compromisos comerciales de la emisora. Y continuamos en nuestra conversación con Leonardo Asparren Jiménez. Susana. Sí, me gustó mucho la intervención que acaba de tener el profesor Asparren sobre la crítica y me da la sensación que el rol y la importancia o la repercusión que tiene la crítica en teatro puede ser distinta a la crítica de arte en el sentido de que en la inmediatez de la crítica teatral hay un tema de taquilla, hay un asunto ético tal vez o comercial interfiriendo en el medio, ¿no? En el caso de la crítica de arte, eso, bueno, no es que esté excluido, porque de alguna manera la crítica de arte legitima una obra de un artista en el tiempo, en todo caso, pero me interesa muchísimo la diferenciación entre la crónica periodística y la crítica teatral que él en uno de sus ensayos, en uno de los tomos, él lo plantea. Y yo entiendo que sobre todo la gran diferencia es sobre todo la plataforma teórica que una pueda tener y la otra, digamos, no tanto, o por lo menos la función es distinta. Cuando yo comparo el trabajo de la crítica de arte, que hay la parte del ensayo, también hay el reseñismo de exposiciones, que si bien no necesariamente lo escribe un periodista, lo escriben también los críticos de arte. Y es, digamos, un texto que sale en medios también que pueden ser efímeros o en revistas, en fin. Pero digamos que es también la crónica de un hecho que sucedió o que está sucediendo. Bueno, digamos que hay como esas diferencias y, bueno, me interesaba un poco ahondar en esta idea, ¿no? bueno, mira, no, hay que matizar las actividades, ¿no? Es decir, se puede ser, y de hecho los hay, excelentes cronistas de arte que no son críticos. Y críticos que no saben ser crónica. Es decir, nosotros hemos tenido acá en Venezuela a lo largo del tiempo excelentes cronistas de la actividad teatral, no necesariamente periodistas, pero por lo general periodistas de una alta formación en el teatro o en las artes plásticas o en la literatura, que no necesariamente son críticos. Es decir, se supone o suponemos o esperamos que el crítico vaya hacia, ¿cómo lo podríamos decir? Hacia el ADN de la obra de arte. Es decir, ¿cuál es el ADN de esta obra de arte? Y de eso es lo que yo me voy a ocupar. Algunos semiólogos, en el caso del teatro, dicen que el arte teatral tiene una estructura superficial y una estructura profunda. Y en la estructura profunda es donde está el sentido y la significación. Pues se supone que el crítico de teatro va en dirección de esa estructura profunda para ver cuál es el significado de la obra, o cuál es el significado que él le asigna a la obra. Porque toda obra de arte es, ¿cómo diríamos? Toda auténtica, gran obra de arte es como, no sé si la palabra es correcta, es multisignificante, porque depende del crítico en su proceso de averiguación y de construcción de un significado. A Samuel Beckett en una ocasión le hicieron una entrevista
y le preguntaron que qué quería él decir en Esperando a Godot. Y la respuesta de él más o menos fue, si lo supiera lo hubiera puesto en la obra, ¿verdad? Si lo hubiera puesto. Y me imagino que así ocurre en general, pues. A mí me gusta mucho hacerle una pregunta a mis alumnos y que se las hago a ustedes. Ustedes conocen perfectamente bien El día que me quieras de José Ignacio Cabruja, la historia de Pío Miranda, ese embustero subdesarrollado que es Pío Miranda. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿qué hace ahí Gardel? ¿Qué hace ahí Gardel? Es decir, es el reto del crítico, tratar de descifrar ese tipo de situación que se da en general en todo, pues, en todo, en las artes plásticas. Es muy frecuente. El Guernica de Picasso. La verdad es que no sé qué hacen los críticos con ese cuadro tan enigmático, tan español, tan Picasso, pero así lo podemos ver en todo. Es decir, yo no he leído, no es mi área, ni mucho menos, quizás de Rafael y de Susana un poco más que para mí, pero por ejemplo, yo nunca he leído una explicación medianamente satisfactoria del Ulises de Joyce. Si uno empieza a leer el Ulises de Joyce, y hay que tener una serenidad de espíritu inmensa para no perderse. Es verdad. Bueno, nada, allá el crítico que se ocupe de explicarnos lo inexplicable de esa obra, pues. Claro, ahora que tú nombras a Joyce, bueno, has dado en el clavo. Yo estoy enseñando Ulises de Joyce en estos momentos. Acabo de terminar un curso donde Ulises era un texto fundamental de los que estábamos revisando, porque era un curso sobre el Annus Mirabilis 1922, el centenario de una cantidad de libros famosísimos, importantísimos para la historia de la literatura, y entre ellos tomamos a Joyce. Pero mi experiencia, te digo, Leonardo, con Joyce es contraria a lo que tú estás diciendo. Para mí, yo la leí jovencísimo, al salir del bachillerato. Y esa novela a mí me fascinó, quizás porque no la entendía precisamente. O sea, porque ocurrían tantas cosas simultáneamente, tantas voces, tantas experiencias a la vez con el personaje de Leopoldo Bloom caminando por Dublín, que a mí esa novela me fascinó, así no la entendiera en el sentido que entendemos Madame Bovary de Flaubert, que todos los acontecimientos están en una secuencia histórica, correlativa, etcétera, etcétera, y uno disfruta y ama a Emma y todo eso le queda en la cabeza para siempre. Pero a mí me pasó parecido con el Ulises. Y bueno, yo cada vez que la enseño, aprendo más. Si cada vez que uno enseña una obra, enseña quiere decir muestra a otros la obra. Es decir, ¿no? ¿Qué es lo que hace el docente? Pues acompañarlos en la lectura de un libro que uno ya leyó. Y cada vez que lo he dado, aprendo más del libro y me gusta cada vez más y me parece que es un libro absolutamente inteligible. O sea, el que se deja llevar por el logos del libro, que es quizás lo que tú dices que el crítico debe encontrar la estructura profunda de la obra, cuando tú entras en ese logo, que es un logo completamente distinto al de Doña Bárbara de Gallegos, que es otro logo, tú entras en ese logo, bueno, y vas a adorar el Ulises de Joyce. Me parece uno de los grandes libros de la historia de la Rafa, literatura. permíteme una pequeña anécdota nada más, pero es que yo conozco el Ulises y te lo juro por mi papá. Mi papá, que no es literato, él trabajaba en seguro, se lo leyó 4 veces y me hablaba y me hablaba y me hablaba. Y yo me conozco más el Ulises y yo por las conversaciones de mi papá en sus especulaciones sobre el sentido
del Ulises que la lectura que yo le hice una sola vez. O sea, Claro. y es muy simpático lo que está tocando, porque justamente mi papá entraba, quizás sin saber exactamente cómo, él se puso a trabajar la Ilíada y el Ulises, al leer eso le pareja a ver qué zonas es metáfora de tal cosa. En un momento fue una cosa muy rica con mi papá que duró durante casi 20 años, que decirte yo discutiendo el Ulises, yo con mi papá. Qué Una cosa muy maravilla. bonita. Sí, fue Bueno, una cosa muy tu hermosa, pero padre tiene tenía que ver una con capacidad, esto. claro, ¿Mm? tu padre era como lector con una gran capacidad natatoria para adaptarse a las aguas en las que se sumerge. Uno Sí. tiene que aprender a nadar en las aguas. El Ulises te exige una brazada y una respiración completamente distinta a la que te pide el Gran Molnés de Fournier o lo que sea, ¿verdad? Es decir, cada agua, cada torrente te pide una forma, y creo que el crítico está ahí también, a agarrarle la vuelta, eso que llamé logos, ¿verdad? O la poética del texto, que es El como profesor lo llamó el ADN. eso, el Esa imagen me ADN. gusta mucho. El profesor Asparren Sí, habló del ADN, sí, o sea, sí, aquello que forma la obra. Es exacto. bonito. Cada Bueno, tipo de arte tiene su ADN propio. Es decir, la forma de uno aproximarse al arte literario es distinta a la forma de uno aproximarte al arte de las artes plásticas, por decirlo de forma así, o al arte teatral, ¿verdad? En el caso del arte teatral siempre ocurre, aquí en Venezuela, ocurre con mucha frecuencia que al dramaturgo no se le considera escritor. Si uno revisa los libros que más o menos se han escrito sobre historia de la literatura venezolana, resúmenes, etcétera, uno se da cuenta que cuando se trata de los dramaturgos, si acaso de pasada, se hace una referencia a uno que otro dramaturgo, pero no se les considera escritores. Y eso también a nivel internacional. Lo digo por lo siguiente. En estos días el Centro Venezolano Americano está haciendo la presentación de un libro de escritores norteamericanos vistos por escritores venezolanos. Entonces ahí mencionan a los escritores norteamericanos que fueron objeto de las conferencias y los venezolanos que dieron las respectivas conferencias. Entonces no hay ningún dramaturgo norteamericano. Yo diría de una forma más específica. No está Eugene O'Neill, que es quizás con Bertolt Brecht el segundo dramaturgo más importante del mundo en el siglo XX, porque O'Neill no es escritor. Y eso tiene una razón de ser que no justifica, pero que explica, porque pocas veces se comprende que la palabra teatral es una palabra para ser vista, no para ser leída. Por eso las dificultades cuando uno lee determinadas obras de teatro que no le caben a uno en la cabeza. La primera vez en mi vida que yo leí Sueño de una noche de verano, no me cupo. ¿Por qué? Porque yo en la cabeza lo que tenía, no sé si todavía lo tengo, es un escenario tipo Teatro Nacional. Y Sueño de una noche de verano está en otro espacio. Entonces, si yo al leer una obra de teatro no veo el espacio y no siento el tiempo de esa obra, es difícil de comprender y posiblemente eso sea lo que hace que muchas veces al dramaturgo no se pone en la lista de los autores, de los escritores, acá o en cualquier otro país, salvo los ingleses, porque los ingleses saben que si sacan a Shakespeare quedan en el vacío. Eso le iba a decir, es que ellos tienden a Shakespeare, que Shakespeare es Shakespeare y más nada. Quedan en el vacío si lo sacan. Es poesía pura y teatro puro, o sea, es impresionante lo de Shakespeare, sí. Exactamente, ¿no?
Sí, bueno, vamos a darle ya para finalizar, Leonardo, unas puntadas a esos 4 tomos que recién publicaste, Teatro Político Venezolano y otros teatros venezolanos. Academia Venezolana de la Lengua, formato digital esta publicación. Coméntanos qué va a conseguir el lector allí y cómo hace para conseguir esta publicación. Bueno, mire, afortunadamente, la Academia Venezolana de la Lengua consideró que ese libro se publicaba de lectura libre, ¿verdad? Este, resolviendo de esa manera pues todas las restricciones económicas que tenemos aquí y en cualquier otra parte, pues por eso, ¿no? Ese libro, este, eh, con ese libro, mejor dicho, yo intento recoger reflexiones que yo he hecho a lo largo de los años. Muchos materiales que están ahí fueron escritos por mí hace 5, 10 o 15 años y lo que hice fue ver cómo los reunía con un sentido, ¿no? Y me interesó lo del teatro político porque yo siempre he creído que el teatro, no por la polis griega, sino por su propia naturaleza, es un arte sumamente político. Es el arte más político que hay, porque el teatro, el arte teatral, desde su germinación hasta su realización plena, siempre es un arte colectivo. El dramaturgo está conviviendo con sus personajes, el director, los actores, el público. Es decir, los personajes del teatro están en presente, los de la narrativa están en pasado, de tal manera que eso impulsa a compromisos y en el teatro venezolano, aunque el teatro político no fue un género que se desarrolló como en otros países de América Latina en los años 60. En los años 60 hubo mucho teatro político, entre otras cosas, estimulado, motivado por todos los acontecimientos políticos de esa década. Esa es una década maravillosa en materia de conflictos, tanto nacionales como internacionales. Me percaté de que a lo largo del siglo XX siempre hubo una preocupación y mi preocupación surge con este autor del grupo de la Alborada, Enrique Planchar, un autor ignorado o desconocido, no sé cómo catalogarlo, porque a él se le ocurre, en las cartas que se cruza Planchar con Gallegos y con Salustio González Rincones, se percibe una angustia que era prácticamente de desesperación por la Venezuela que ellos estaban viviendo en 1913, 1915, y escribe La República de Caín. La República de Caín es un fenómeno que yo, sin ánimos de ser cualquier cosa, considero que es un fenómeno revolucionario en el teatro, porque quien haya leído la obra y tenga formación teatral puede tener en consideración lo siguiente. Cuando Enrique Planchar escribe La República de Caín en 1913, 1915, Bertolt Brecht tenía 15 años. Y el lenguaje que emplea Planchar es un lenguaje de total renovación, abierto hacia lo que hoy en día se conoce como teatro épico. Después está Dominici, Julio César, hijo de Aníbal, que fue un dramaturgo muy importante en el siglo XIX, quien escribe Amor Rojo, y en Amor Rojo él plantea ¿cómo diríamos? Una subversión guerrillera que toma el poder en un país. ¿Por qué se le ocurre a él eso en 1949?
viviendo en Argentina, ¿verdad? Y cómo se da todo ese proceso hasta la toma del poder y la gran discusión, ahora qué hacemos con el poder, ¿verdad? Y por supuesto, más cerca de nosotros, que es lo que yo también me ocupo de analizar, está El día que me quieras de José Ignacio, que mencionábamos hace un rato, y Prueba de fuego de Hugo Live, sobre el colapso de las guerrillas venezolanas en los años 60 y los grandes dilemas políticos y de conciencia de dos guerrilleros que no saben qué hacer. Y ahora en el siglo XX, perdón, en el siglo XXI, Edilio Peña, desde su vida semi-ermitaña en Mérida, escribió Hambre en el Trópico, que es una obra en la que se respira amargamente la situación de hambre y de impotencia de dos personajes rodeados de miseria y sometidos a normas de convivencia social impuestas a la macha cuando no les corresponde que eso sea así. En general el libro contiene una serie de artículos, algunos que yo había escrito y nunca había publicado, para tratar de comprender el teatro venezolano. Por lo menos para tratar yo de comprender el teatro que yo viví. Sí, yo a partir de 1994 me fui alejando poco a poco de la vida cotidiana del teatro venezolano por diversas razones. Si ustedes recordarán, en el 94 yo estuve menos de un año en Monte Ávila, después pasé al Teatro Teresa Carreño, y esas obligaciones de funcionario público pues me impusieron: no te pongas a escribir sobre teatro porque no es correcto, pues, que siendo funcionario público con cargos de esa responsabilidad me pusiera yo a pelearme con la gente del teatro como lo había hecho en los años anteriores, ¿verdad? Y así poco a poco dejé. Entonces me interesa es ver cómo el teatro venezolano sigue siendo una práctica que está viva, aunque sus relaciones con la sociedad venezolana no son todo lo dinámicas que deberían ser. Sí. No hay un diálogo profundo y constante entre el teatro y la sociedad venezolana, ¿no? Y eso se ve en las inestabilidades de las temporadas, en las inestabilidades de los espectáculos que se hacen, en el relativo divorcio que hay entre la escena y los dramaturgos. Nosotros tenemos muchos dramaturgos cuyas obras no se montan, porque los directores y los actores están ocupándose de otra cosa, que tienen todo su derecho de ocuparse de lo que les interesa. Pero eso crea una situación muy paradójica. Es decir, autores que tienen 8, 10, 15 obras y que no las montan, nadie se ocupa de montarlos. Karin Valecillo, Jenny Pérez, que se fue para México, incluso José Tomás Angola, que también es un excelente narrador. A mí me gustan mucho algunos de los libros de él, que deberían estar más vivos en el escenario y que no lo están, pues, creando esa gran paradoja de unos dramaturgos sin escena, como los tenemos acá en Venezuela. Bueno, estimado Leonardo, nosotros lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en nuestra conversación de la mañana de hoy. Queríamos agradecerte por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación, porque me han permitido esta ventana
que confieso me hacía un poquito de falta. A menos mal. Una vida de ermitaño, no solo por la pandemia, sino por otras razones. Entonces, claro, comunicarme me sosiega un poco. Muchísimas bueno. gracias a ustedes. Qué bueno, qué bueno. Ha sido muy Abra, buena Gracias. la conversa. Muy bonito eso, sí. abra Gracias, esa profesor. ventana, abra más a menudo esa ventana del Zoom que no le cuesta nada. Y así puede establecer relaciones con sus viejos alumnos, como Humberto. Pero antes de que usted se retire, yo quiero que nos diga su punto de vista sobre El día que me quieres. ¿Qué hace Gardel allí? Díganos usted. Me agarraron fuera de base. Ajá, ajá. Es decir, frente a la creación de un mito que era una gran mentira. Yo le mandé una carta a Román Roland, vamos a ir para Ucrania a cultivar remolacha, la revolución la vamos a hacer en 1947. Frente a ese mito que es una gran mentira, Pío Miranda se encuentra con un mito que es de carne y hueso. Es decir, Bueno, ya lo dijo bastante ya. Con Ya esa está. imagen ya me queda la Exacto. cabeza abierta. porque Gardel es quizás el más grande mito de América Latina. Pero es un mito de carne y hueso de verdad, que está ahí permanentemente. Entonces, frente a eso se da en general en las obras de José Ignacio Cabruja. Frente a un mito, frente a una utopía, la realidad se impone y hace que el partidario del mito y de la utopía colapse. Entonces huye para adelante, se va para Gato Negro. Pero es eso, es un mito real Qué bueno. que derrota a un mito que es una gran mentira. Gracias, Esa es la razón profesor. de Carlos Gardel ahí. Excelente, Gracias. excelente. Excelente.